Hola a todos. Primero me gustaría agradeceros que estéis aquí presentes para escuchar mi speech y sobre todo quiero agradecer a IC Revolution la invitación para poder participar en este evento de Retail del Futuro 2020 organizado por FENALCO. Y me gustaría sobre todo compartir con vosotros la situación que estamos viviendo hoy en día en términos de atención al cliente. Marta me ha presentado anteriormente, me gustaría yo también poder explicaros que estuve durante muchos años llevando toda la atención al cliente y el marketing directo de una marca de moda internacional en la que pude experimentar la evolución del cliente y del servicio al cliente en el ámbito de retail. Entonces, para empezar, me gustaría enseñaros 4 datos que para mí creo que son bastante representativos de la situación actual, para resumir, grosso modo. Vemos que el 60% de los consumidores tiene predisposición a probar nuevas marcas. Esto quiere decir que el cliente está muy predispuesto a cambiar de marca. Es decir, que el índice de fidelización ha bajado en picado en el entorno en el que estamos hoy en día. El cliente está muy predispuesto a escuchar otras ofertas de nuestra competencia. El 72% de los consumidores han hecho una compra online en los últimos 6 meses. Lógicamente, este dato se ha visto exponencialmente incrementado por la situación de confinamiento que teníamos a nivel internacional. El consumidor se siente mucho más a gusto comprando online y ahora veremos un poco el porqué. El 60% de los consumidores han comprado nuevas categorías online. Una vez más, el confinamiento hizo que dejáramos de consumir ciertos productos y empezáramos a consumir otros de primeras necesidades, de cuidados sanitarios, etc. Y finalmente, el 87% de los nuevos consumidores online, los que antes no habían consumido, seguirán comprando online. Entonces, ¿qué pasa? Han descubierto este porcentaje de nuevos consumidores online, de nuevos consumidores de plataforma en e-commerce, han descubierto que hay precios más atractivos en algunos casos, pueden comparar mejor, hay un servicio ágil en la entrega y además han tenido una muy buena experiencia de compra según han declarado en algunas encuestas. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor hoy en día quiere evitar el contacto físico. Es más estresante acudir a tiendas físicas en algunos casos por la proximidad física con otras personas, por miedo al contagio, por las esperas, las colas, etc. Entonces, digamos que está claro que el online y el e-commerce son plataformas que están en pleno auge y no van a dejar de subir. Por eso pues, hay muchas innovaciones en cuanto al delivery, robótica, etcétera, etcétera, que en otras charlas podréis escuchar o habéis escuchado cómo están evolucionando tan rápidamente. Seguimos con los hábitos del cliente actual. Algunos de los hábitos, resumiendo, el cliente, el consumidor declara que quiere dedicar más tiempo a su familia y a sus amigos. Quiere dedicar menos tiempo a trabajar y más tiempo a su entorno, a las personas de su entorno. Y el 70% de estas personas declaran, esto es declarativo, que dedicarán menos tiempo al trabajo, dedicarán menos tiempo al ocio en el exterior, sobre todo en viajes y en salir a comer fuera de casa. ¿Qué quiere decir esto? Que pasarán mucho más tiempo en casa. Y esto es sinónimo de que el cliente ya es una realidad, está contactando muchísimo más con las marcas. Esto es cuando días lluviosos, la curva de ventas o de visitas en las webs sube
sube. Entonces, estamos justamente en esta curva y está llegando a su pico. Entonces, el cliente contacta muchísimo más, por lo tanto, los contact centers o los centros de atención al cliente tienen muchas más peticiones y un volumen mucho más grande de consultas. ¿Qué más tenemos? El cliente, el 50% de los clientes encuestados dicen que tienen una clara intención de ahorrar y de tener un consumo mucho más racional. Tienen predisposición para probar nuevas marcas, como ya habíamos visto anteriormente, pero de proximidad. Es decir, que aquí tenemos una gran oportunidad para promover el comercio nacional, local, de proximidad en definitiva. También declara que tiene preferencias para los productos naturales, saludables. Esto va acorde con toda la crisis sanitaria, lógicamente, que hemos tenido. Y, además, el consumidor exige a las marcas que tengan más valores de honestidad, solidaridad y ayuda a la sociedad. Está claramente demostrado que las marcas que han estado ayudando o han estado colaborando con la crisis tienen mayor número de nuevos clientes. Los clientes valoran muchísimo que las marcas estén protegiendo, por ejemplo, a sus empleados, que tengan la indumentaria perfecta para poder proteger a sus empleados. Esto es solo uno de los ejemplos, pero bueno, muchas marcas que han estado aportando valor a esta crisis sanitaria se han visto beneficiadas y recompensadas por parte de sus clientes y de los clientes nuevos que han atraído. Hasta ahora hemos hablado del cliente. Vamos a hablar ahora del entorno actual en el que estamos envueltos. Es un entorno llamado VUCA. VUCA es un momento volátil, una situación incierta, compleja, ambigua. Es la situación que estamos hoy en día viviendo. Este concepto de VUCA es un concepto que viene de la Guerra Fría, ¿no? Es un término acuñado en los años, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, 1945, en el que se vivía un enfrentamiento político, económico, social, militar, de información, etcétera, etcétera. Entonces, algunos sociólogos están comparando el momento en el que estamos actualmente con el momento de la Guerra Fría hace más de 75 años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en un entorno VUCA las marcas tienen que transmitir mucha seguridad, mucha fiabilidad hacia el cliente para poder fidelizarlo. Mucho antes de la pandemia, ¿cuáles eran las tendencias de las que todo el mundo hablábamos en términos de servicio al cliente? Eran tendencias como los bots, chatbots, la inteligencia artificial, la automatización, el Big Data, y nunca nos hubiéramos imaginado que de repente tendríamos que estar hablando e implementando el teletrabajo, home working, las herramientas de control, las videollamadas, las convenciones como está actualmente a nivel online, ¿no? De plataformas digitales. Entonces, los contact centers en menos de 6 meses han pasado a funcionar 100% o casi un 100% desde casa de los propios agentes. O sea, esto es algo que nunca lo habríamos imaginado, ¿no? Tampoco habríamos imaginado que las ventas de las plataformas de e-commerce de algunos de los sectores hubieran aumentado en tan poco tiempo sus ventas en más del 50%. Lo que generaba también un volumen adicional extra para los departamentos de atención al cliente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que estar preparados para todo. Es un momento en el que tenemos que vivir al día a día y estar preparados para cualquier cambio en cualquier momento. Entorno VUCA. ¿Y qué pasa con el cliente en un entorno VUCA? Pues los que estáis al frente de los clientes habéis podido comprobar que los consumidores en general están más sensibles, más irascibles, son mucho más exigentes que antes, o sea que la atención al cliente tiene que ser impecable.
nos hemos vuelto todos muchísimo más humanos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los agentes en este entorno, con este tipo de cliente? Pues que los agentes en un área de atención al cliente tienen que ser muy expertos, tienen que tener un nivel de expertise muy alto e incluso certificados o cualificados en ciertas competencias emocionales para empatizar con el cliente, tener una inteligencia emocional mucho más desarrollada, ser más creativos a la hora de lidiar o gestionar un cliente a lo mejor más conflictivo en el sentido de que está más sensible de lo normal. Y todas estas capacidades más emocionales se tienen que ver cumplimentadas por estas nuevas tecnologías de las que ya hablábamos en su momento, como puede ser la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial permite procesar, gestionar, analizar datos mucho más rápido que una persona humana, que un humano. Entonces, dejemos la inteligencia artificial, en este caso, para que haga tareas de bajo valor añadido y dejemos a los agentes para que puedan gestionar emocionalmente a nuestros clientes, ¿no? Son tareas de un valor añadido mucho más alto. Entonces, partiendo de esta premisa, el miedo, ¿no? o lo que comentamos en muchas ocasiones, la inteligencia artificial, los robots, nos van a quitar nuestros puestos de trabajo. No es que nos los vayan a quitar, nos los van a cambiar, nos van a dejar que podamos desarrollar nuestras competencias emocionales muchísimo más de lo que estábamos haciendo antes con procesos muy automatizados. De ahí llegamos a este cambio del customer centricity al human centricity. Vamos a dejar de hablar de consumidores, de clientes, porque al final estamos hablando de personas, ¿no? de personas humanas. Entonces, hoy en día, entre el COVID y un poco la consciencia, la toma de consciencia para mejorar el mundo, gracias a, como podemos ver en esta slide, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles acordados por la ONU, que se basan en 3 premisas muy básicas, como son erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todo el mundo. Con estos 17 objetivos tenemos que lograr mejorar nuestro mundo. Y de ahí hace tiempo que se está trabajando y de ahí que la conciencia de nuestros consumidores, de nuestras personas, pues está cambiando. Entonces, tenemos que migrar del B2C, B2B, lo tenemos que mirar al P2P, persona a persona. Y de ahí me gustaría hacer un paréntesis hablando del customer experience, de la atención al cliente, del servicio al cliente. Y me gustaría hacer un inciso al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que es la reducción de desigualdades para integrar colectivos en riesgo de exclusión. En este sentido, me gusta hacer hincapié porque tenemos que incluir a las personas con discapacidades a nuestros colectivos de atención al cliente. El 70% de las personas con discapacidades no tiene acceso al uso de Internet, porque Internet no está adaptado a sus necesidades. Y en este sentido me gustaría brevemente mencionar un ejemplo, creo que muy claro, de cómo las personas con cierta discapacidad son igual o más válidas que otras personas en un mismo puesto de trabajo, como puede ser la atención al cliente. Hace ya muchos años, en mi experiencia, yo estaba trabajando en Mango, dirigía el servicio de atención al cliente de Mango y estamos expandiendo, habíamos ya abierto la tienda online, por lo cual necesitábamos agentes multilingües que pudieran gestionar llamadas, emails. En el 2005 había llamadas de email, sobre todo, de todo el mundo. Entonces, había una candidata perfecta que hablaba muchísimos idiomas, 5 idiomas, y los hablaba perfectamente, pero era invidente. Y entonces
nos chocó un poco su candidatura. Pues esta persona, yo le hice una prueba, vino ella acompañada de una organización de acompañamiento a invidentes y me demostraron que esta persona era incluso más capaz que yo misma de poder gestionar a un cliente en vivo y en directo en cualquier idioma de los que ella conocía, a través de un software que le leía y le iba relatando todo lo que había en la pantalla para que ella pudiera ir navegando por todas las pantallas que en aquel momento necesitaba para poder tener la información del cliente. Lo hacía esta voz en off a una velocidad tan enormemente rápida que yo no era capaz de entender, no podía seguirlo, pero ella sí. Entonces, creo que es un ejemplo clarísimo de lo que puede ser una buena inclusión de colectivos en riesgo de exclusión. Esto era solo un paréntesis. Entonces, ¿cuál es el reto actual de la atención al cliente? El reto actual de la atención al cliente es escuchar y resolver en el menor tiempo posible de la manera más empática posible, de manera que así consigamos que el cliente tenga la marca en el top of mind. Este es el reto principal. Y os voy a poner un vídeo, me gustaría que vierais este vídeo que es solo de 1 minuto, para ejemplificar esta experiencia que tenemos que conseguir que tengan todos nuestros clientes. Es una experiencia muy humana. Os lo pongo un segundo. Hi, can I have a strong skim latte? Hello? Sir? Strong skim latte, please. Sorry, could you repeat that, please? Sir, did you say a strong skim latte? Yeah, medium, please. Thanks. Thanks. Thank you, sir. McCafe. We're coffee people. Y ahora me gustaría que siguiéramos definiendo este cliente actual que tenemos hoy en día en 6 adjetivos. El cliente es interactivo, inteligente, imprevisible, impaciente, inconformista y, por definición, es infiel. Recordemos lo que hemos visto antes, que un 60% de los clientes estaban dispuestos a cambiar de marca, a escuchar nuevas ofertas de nuestra competencia. Pues esto quiere decir que ahora es el momento de invertir en fidelización a toda costa. Entonces, hoy en día, ¿qué nos pasa con los clientes? Ya no es suficiente hacer las cosas bien hechas, lo tenemos que hacer por encima de las expectativas de nuestro cliente. Tenemos que generar experiencias memorables para que este cliente nos recuerde y, como decíamos antes, nos retenga en su top of mind. De esta manera vamos a fidelizar, a generar la recomendación y captación de nuevos clientes. Además de infiel, a mí me gustaría resaltar otro de estos 6 adjetivos, que es el objetivo impaciente, ¿no? La inmediatez que nos exige el cliente, la rapidez en la que el cliente quiere que le contestemos, que le demos servicio, etcétera. Entonces, las mismas marcas, nosotros mismos, estamos generando estas ganas, ¿no? Estas necesidades de inmediatez en nuestros clientes, simplemente con los smartphones. Hoy en día, con un smartphone, pues podemos contestar un email al mismo tiempo que estamos hablando al teléfono, al mismo tiempo podemos llamar a un taxi, a un Uber, para que nos traslade al otro lado de la ciudad, para llegar a la reunión, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo estamos haciendo muchísimas acciones, por lo que el cliente nos exige la misma rapidez de respuesta.
Entonces, según algunas estadísticas, os quería comentar porque es bastante significativo, el punto más frustrante de una mala atención al cliente es el tiempo de espera prolongado antes de interactuar con un agente. Después, esta respuesta viene seguida de tener que repetir en más de una ocasión, varias veces, la consulta que yo tengo para la marca. El punto más importante de una buena atención al cliente es la rapidez en resolver una consulta. O sea, está clarísimo cuál es el top one, dónde tenemos que poner nuestros recursos para satisfacer a nuestro cliente, ¿no? Es en la inmediatez y la rapidez en poder contestar, porque el 85% de los clientes que contactan a las marcas vuelven a contactar por otro canal si no les hemos contestado antes de lo que ellos consideraban un tiempo oportuno. Entonces, ahí la importancia de la omnicanalidad. El cliente nos contacta por diferentes canales, con una impaciencia que muchas veces no podemos asumir. Entonces, lo que tenemos que hacer, implementar una buena omnicanalidad. Esto lo veremos también más adelante, para identificar nuestro cliente único, un único cliente, sea por donde sea que nos está contactando, sea por el ID que nos está contactando, sea un email o sea su email profesional, por ejemplo, y agilizar los procesos para dar rapidez en la respuesta y así poder dar una respuesta más personalizada y mucho más humana. También me gustaría presentaros el funnel actual, que, bueno, no está actuando hoy en día, ya hace tiempo que llegó, pero hoy en día lo tenemos que tener más presente que nunca. Hay que aplicar adecuadamente la omnicanalidad de la que hablábamos en este nuevo funnel, donde me gustaría centrar la importancia en la parte amarilla y anaranjada, en el que el cliente ya ha comprado, ya ha hecho la compra del servicio o de un producto y lo ha usado. En el momento en el que del post-sale es igual o más importante que el momento de la compra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La tecnología ha ayudado que esta segunda parte del funnel sea incluso muchísimo más importante para las marcas a la hora de interactuar con los clientes, a la hora de dar una respuesta desde sus centros de atención al cliente. La experiencia por las redes sociales, los clientes lo van a compartir tanto si es buena como si sobre todo es mala, ¿no? Todos sabemos que compartimos muchísimo más una mala experiencia que una buena experiencia. Y en las redes sociales esto se multiplica exponencialmente. Entonces, ahí es el momento en el que tenemos que gestionar a nuestros clientes detractores y también los prescriptores, que también hay. Ahora me gustaría también poner el foco en tres canales de comunicación cliente-marca, marca-cliente, que son los que están en auge, los que están tomando más relevancia, que ya la tenían, pero con la situación actual la están tomando muchísimo más. La primera son pues, las redes sociales, las mensajerías instantáneas. Los clientes quieren comunicarse con las marcas tal y como lo hacen con sus amigos o familiares. No quieren distinguir canales según estoy contactando con mi marca favorita o con mi mejor amigo. Tiene que ser transparente, tiene que ser humano en todos lados. Entonces, estamos sobre todo hablando de la generación millennials, que también se les llama generación mute, ¿no? Generación muda, porque ya casi no hablan entre ellos, ¿no? Todo es a través de texto, de mensajes muy cortos, casi telegramático, con telegramas, o sea, muy, muy, muy rápido todo. Otro canal en auge, las videollamadas. Lógicamente, en el tiempo en el que estamos inmersos de teletrabajo, teleformación, todo va a través de videollamadas. Hemos cambiado nuestra forma de vida. Las videoconferencias para trabajar
las videoconferencias para hablar con nuestros amigos o familiares, incluso la escuela, ¿no? Las clases virtuales con nuestros hijos. Pues el vídeo en el contact center ayuda a humanizar las interacciones y ayuda muchísimo a empatizar con el cliente. Tenemos muchos más inputs y esto ayuda a que el cliente se sienta más confortable. Ayuda a hacer más cross-selling, upselling y, además, el tiempo de resolución de la consulta se acorta. O sea que incluso podemos hacer el reconocimiento facial. A nivel de inteligencia artificial esto ayuda muchísimo a la hora de identificar un cliente, a la hora de incluso reconocer sus emociones. La inteligencia artificial sería capaz de reconocer la emoción de un cliente que nos está llamando y según el mood en el que se encuentre este cliente en este momento, lo podemos derivar a un agente o a otra agente más adecuados para gestionar cada momento. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me chocó bastante. En China, la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken tienen un programa de fidelización en el que reconocen el usuario que entra en una tienda física, o sea, en un Kentucky Fried Chicken físico, y según la hora en la que entra en el establecimiento y según la cara, la emoción que está expresando en su cara, le va a ofrecer un tipo de comida u otro. Entonces, lo más importante es integrar bien la videollamada integrarlo bien en los contact centers con los otros canales, voz, email, chat, mensajería, SMS, los que queramos. Lo más importante es tener esta experiencia omnicanal, porque los errores más frecuentes de las marcas que han integrado la videollamada ha sido en procesos desgregados. Entonces, se duplican los contactos con mayores costes, o sea, duplicamos costes y bajamos la productividad del contact center. Y el último canal, para mí, es el canal por excelencia, que es el Self-Customer Service. El 37% de los clientes afirman que antes de contactar con una marca, con el servicio al cliente de una marca, pues intentan solventar su duda o su consulta a través de las fax, a través de blogs, de comunidades de prescriptores, etcétera, etcétera. Incluso, pues ahí, una vez más, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a poder responder al usuario de una manera rápida sin tener que esperar a que un agente esté disponible. Y además, ahí también reducimos los contactos con los agentes humanos y estamos dando un servicio 24/7. El Self-Customer Service es algo que todas las marcas tienen que trabajar muchísimo más allá de unas simples fax, porque al final es donde el cliente también se siente mucho más seguro, tiene la información al momento, sin tener que esperar la disponibilidad de un agente. Y por parte de las empresas, esto reduce exponencialmente los costes y, por lo tanto, subimos el ROI. Entonces, la omnicanalidad actual. ¿Qué es la atención al cliente en la omnicanalidad? La atención al cliente omnicanal va más allá de contar con distintos canales de comunicación. Se trata de crear una interfaz real entre estos canales y hacer fluir la información de forma ágil y veraz, ofreciendo a la gente toda la información en una única mirada. No solo ofrecer la información a la gente, sino que esta única mirada esté también en ojos de nuestros consumidores. Nuestro consumidor tiene que percibir la marca exactamente por igual en un canal que en otro canal. Entonces, ¿qué hay que hacer para implementar correctamente la omnicanalidad en nuestros canales de contact center? Primero, hacer un Customer Journey. No todas las marcas necesitan los mismos canales de
de comunicación con sus clientes. No todos los clientes tienen las mismas necesidades. Entonces, no todos los canales valen para todas las marcas. Y es importante adaptarlo correctamente. Es importante tener la multicanalidad aplicada a la omnicanalidad. Es decir, tener todos los canales interactuados entre ellos. Digamos que podemos resumir en 3 premisas la omnicanalidad actual. La omnicanalidad en la atención al cliente es clave para conseguir una buena experiencia de cliente y un mayor grado de satisfacción. Al final se trata de que cada vez que un cliente nos contacta tenga una experiencia wow, ¿no? Lo que decíamos antes de esta experiencia humana que haga que el cliente nos mantenga en su top of mind. Pues ahí es importante tener todos los contactos, todos los canales bien cubiertos, porque en el caso de las redes sociales, por ejemplo, que es el más común hoy en día y el que exige más inmediatez de respuesta, el 49% de los encuestados comentan que dejarían de seguir una marca en las redes sociales por una mala calidad de atención al cliente, por una respuesta lenta, una respuesta incoherente, desagradable o que no ha encontrado la respuesta que estaba buscando en su entorno self-customer service, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la omnicanalidad toma importancia y toma sentido para poder dar esta respuesta. Incluso no vamos a hablar hoy de la hiperpersonalización, pero al lado de la omnicanalidad estaría la hiperpersonalización para poder gestionar la identidad del cliente. Al final, comentábamos antes que nos contactan por diferentes canales. Pues es muy importante poder identificar que este cliente está también en este otro canal y nos está comentando exactamente la misma consulta. Es cierto que, antes de la omnicanalidad, cuando teníamos la multicanalidad, en mi caso, en mi experiencia, ¿no? En una empresa como Mango, nos había pasado en alguna ocasión. Un cliente nos contactaba por un canal y luego nos contactaba por redes sociales con la misma consulta, pero como lo gestionaban agentes distintos y había diferentes procedimientos para llegar a la misma solución, estábamos tratando un mismo caso desde 2 entornos paralelos. Entonces, ahí se duplicaba tanto la respuesta al cliente como la gestión, como, lógicamente, la implicación, los recursos del departamento, ¿no? Del departamento de atención al cliente. Entonces, muy importante ahí tenerlo en cuenta. Una buena estrategia omnicanal en atención al cliente permite ahorrar tiempo al cliente y a los agentes, y una experiencia omnicanal evita complicaciones al cliente y transmite transparencia y confianza. Muy necesario hoy en día en un entorno VUCA como el que habíamos comentado anteriormente. Las conclusiones generales. La fidelización del cliente pasa por ofrecer una experiencia que supere sus expectativas. Lo decíamos antes. Muy importante generar experiencias top of mind y que sean experiencias humanas. La atención al cliente es la piedra angular del Customer Experience. Cada una de las interacciones con el cliente suma o resta el nivel de satisfacción del cliente. Y finalmente, el área de atención al cliente son ahora centros neurálgicos para las organizaciones de donde se extrae el mayor conocimiento del cliente y desde donde se transmiten los valores de la marca de forma directa al consumidor. En este sentido, yo creo que vale la pena comentar que la atención al cliente de una empresa hoy en día debería formar parte del área de innovación de la empresa. En algunas empresas esto ya es así, es un concepto muy novedoso, pero yo creo que va a ser el presente, el futuro del área de atención al cliente. En términos
más resumidos. Una buena atención al cliente es sinónimo de una buena customer experience, un mayor grado de satisfacción al cliente y, por lo tanto, un mayor grado de fidelización por parte de nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con los productos que han pasado a un segundo plano? Lo que ofrece la marca, sea servicio, producto, etcétera, ha pasado a ser un segundo plano. Lo más importante es la experiencia que estamos dando a este cliente en torno al producto que ofrecemos al cliente. Y ahí acabamos con una frase que me parece que lo resume todo. Las marcas ya no son lo que dicen ser, sino lo que sus clientes dicen que son. O sea que el cliente ya es que no es que tenga el poder, sino que decide. El cliente decide por nosotros, decide por las marcas. Y, en fin, yo quería agradecer que me hayáis escuchado en esta charla. Espero que podamos compartir opiniones, dudas, distintos puntos de vista de todo lo que he hablado en estos minutos. Podéis contactar conmigo a través de LinkedIn, a través del teléfono móvil, del email que os lo dejo aquí. Y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta sobre más tecnológica sobre la herramienta omnicanal en sí, podéis contactar con Fenal Contact. Muchas gracias.